una pequeña anécdota pues, que es significativa por todo esto de la mujer. Cuando empezamos el 95 en clase, era primero después de acabar la primaria, teníamos una joven de 16 años que estaba casada y su padre no podía no casarla. Yo no puedo no casarla porque si me va a echar, era musulmán también, pero vamos, se me va a echar toda la sociedad encima mío y yo la tengo que casar. Y ella no quería y la madre tampoco quería, pero en fin, casó a la joven, ¿no? Y cuando vino a la escuela estaba embarazada de 6 meses. A los 3 meses nació nuestra cría. Y bueno, pues su marido andaba afuera, venía y tal. Bueno, al final ella echó a su marido de casa. Y dice, ya no te necesito, yo tengo a mi hija y olvídate de mí. La echó a su casa. Esta mujer ahora trabaja en el banco. Ahora hace 3 o 4 años, pues voy un día a su casa y tiene una habitación, ¿no? Y no había sitio en aquella habitación, tanto mueble, tanta cosa. Y dice, ¿dónde os escondéis? ¿O dónde estáis aquí? Es que me he casado. Ah, bueno, y todo esto ha traído mi marido. Pues no sé si aguantó con él 2 meses, también lo echó. Sí, lo echó y dice, mira, yo ya tengo bastante de hombres y trabaja en el banco, tiene un puesto muy bueno, está con su hija, con aquella única hija, y dice, yo tengo mi vida está arreglada. Ahora que mi hija salga de... Y luego también otra cosa, que a mi hija no le van a hacer la ablación, no la van a hacer. Que en el mundo musulmán, esto, al menos allí, vamos, perdón que sí hablo del mundo musulmán, pero allí sí, y también en el mundo ortodoxo también se da bastante. Y ella dijo, si un día quiere, que ella lo pida, pero mientras esté conmigo, pues no. Todo esto yo creo que es, todo de la mujer, es un poco la educación, ¿no? Y luego también tenemos, como decía antes, grupos, asociaciones de mujeres que apoyan mucho a la mujer en el campo y en la ciudad. No es que las protejan, sino que les hacen pues, hacerse sentir, hacerse oír, ¿no? ¿Y cuál es el papel, Ángel, de la mujer y en general lo que hablábamos antes de la democracia occidental y del control de las municipalidades, ¿no? Y de los presupuestos y de las cosas que se hacen y del empleo, distribución de los presupuestos, del dinero? Bueno, en Etiopía la sociedad civil es de derecho constitucional. En Bucro hay un parlamento de 210 personas.